Que la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Quisiera un brevísimo mensaje para aquellos que creen y confían en Dios, pero también para aquellos que tendríamos que decir, relajan con su fe, ponen en entredicho su salvación y, por qué no decir, la confianza también en Dios. En estos días hemos oído hablar a tantos de un tal pelo que se encuentra en la Biblia y que la gente ha dicho que hay que confiar en eso, que hay que hervirlo, hacer un té y tomárselo porque eso evita el coronavirus. Como si eso hiciera inmune al que se toma el susodicho té. Déjame decirle algo. Yo creo realmente que el que pone su confianza en una bagatela como esta, está jugando con su fe y está jugando con su salvación. Y también está jugando con mi persona, que ha dicho que eso dijo el Padre Chelo. Déjame decirle algo. Mi fe está puesta no en un hombre, no en una mujer, no en una empresa, no en nada de este mundo, sino que mi fe está puesta en Dios. Y como usted, si su fe está puesta en Dios, solamente en Dios, está creyendo en un té, usted que toma la comunión, usted que todos los días está rezando el Santo Rosario, usted que tanto tiempo tiene viniendo a la misa y comulgando, está poniendo su fe en un dicho pelo que está y que aparece en la Biblia y que usted está haciendo un té con eso. Usted es un incrédulo. Usted está jugando con su salvación y está jugando precisamente con este tiempo y con tanta gente que tiene tanta tensión por la situación que estamos viviendo y usted se está aprovechando de eso para ganar rating en su página de internet o en su página yo no sé de dónde. Usted será juzgado por Dios. Déjeme decirle, porque usted está jugando con la gente y jugando con Dios. Claro, mucha gente inocente, mucha gente falta de fe, mucha gente que cree en tantas cosas, en este tipo de creencia que de verdad es una superstición, y el que cree en eso, cree en Satanás. Así que Dios te evite, mira, confiar en estas cosas. Dice la palabra en el Salmo 31, 15, pero yo confío en ti, Señor, digo, tú eres mi Dios. Entonces, si Dios es tu Dios, ¿por qué tú confías en otras cosas? Yo te invito a confiar en Dios, te invito a creer en Dios y te invito a poner tu confianza en Dios. No relajes con tu salvación, no relajes con tu fe, ni juegues con tu fe, porque tú puedes recibir realmente algo que tú no te puedes esperar. Así que Dios te bendiga, espero que te arrepientas de lo que has hecho y te arrepientas de a tanta gente que tú también has confundido con todo esto. Que Dios te bendiga.